El diseño de cualquier obra hidráulica parte de un principal insumo, un caudal, el caudal de diseño. Y en el caso específico de los sistemas de drenaje pluvial, existen para su determinación diversas metodologías que van desde las más sencillas en lo que respecta a la cantidad de información necesaria para calcularlo hasta las más complejas en las que se requiere por lo general del procesamiento estadístico y probabilístico de una cantidad de datos, por supuesto de tipo hidrológico, de la cuenca o área a estudiar. En general, al hablar de cuencas urbanas, podríamos decir que vamos a estar tratando con áreas de poca extensión, por supuesto en términos relativos, ¿no? Y por lo tanto, la utilización del método racional, el cual es uno de los más sencillos, nos va a permitir obtener resultados bastante aceptables. Por lo tanto, en este primer módulo del curso, revisaremos los aspectos mínimos necesarios de cada uno de los parámetros involucrados en este método, de forma tal de establecer las bases para la realización de los diseños en los siguientes módulos. Si pensamos un poco en cuál es el objetivo del diseño de los sistemas de drenaje en urbanismos, de seguro pensamos que es el de lograr captar, conducir y disponer las aguas de lluvia que se precipitan sobre el área estudiada de forma tal de evitar no solo aquellos daños a personas y propiedades en las ciudades, sino el de garantizar el adecuado desenvolvimiento de las actividades diarias de sus habitantes durante la ocurrencia de este fenómeno hidrológico. Es por ello que se requiere contar con una metodología que permita obtener los caudales generados por determinada lluvia de diseño y con los cuales vamos a poder realizar el dimensionamiento de las obras hidráulicas necesarias para nuestro objetivo final. Entre los diferentes métodos disponibles en la hidrología, el método racional es uno de los más utilizados para la estimación del caudal máximo asociado a determinada lluvia de diseño. Se utiliza normalmente en el diseño de obras de drenaje tanto urbano como rural y tiene la ventaja de no requerir de datos hidrológicos complejos, por así decir, para la determinación de estos caudales máximos. La expresión utilizada por el método racional para obtener el caudal pico asociado a determinada precipitación está conformada por tres términos que vamos a estudiar posteriormente en detalle. El primero, C, es el coeficiente de escorrentía y es el que nos permite involucrar en el cálculo las pérdidas del caudal total que se precipita y que se convertirá posteriormente en escorrentía superficial. El mejor ejemplo de este tipo de pérdidas comprenderás que es, por ejemplo, la infiltración en el suelo. El siguiente parámetro en la fórmula es la intensidad de la lluvia de diseño. Para este método, la duración de la lluvia para la que vamos a estar determinando esta intensidad de diseño se supone igual al tiempo de concentración de la cuenca que estamos estudiando. Y también depende, y allí va a estar involucrado el nivel de protección que le estamos dando a las obras que vamos a diseñar a partir de aquí, de la frecuencia de la lluvia, referida en un término, si se quiere, más común para los ingenieros, que es el periodo de retorno de dicha lluvia. Vale decir que para obtener el caudal en metros cúbicos por segundo, debes introducir en esta fórmula la intensidad en milímetros por hora, el área en hectáreas y finalmente dividir el resultado entre 360 para realizar la conversión de unidades necesarias. Se suele establecer, debido a las características con las que se conformó o se creó el método racional, que tiene una serie de limitaciones. Algunos autores destacan las siguientes. Primero, proporciona solamente un caudal pico y no el hidrograma de la creciente de diseño. De hecho, la forma del hidrograma en el método racional se suele representar como la de un triángulo, en donde su base es igual al doble de la duración de la lluvia y su altura es igual al caudal máximo que estamos calculando con la fórmula. El método racional supone que la lluvia es uniforme en el tiempo, es decir, de intensidad constante, lo cual es solo cierto cuando la duración de la lluvia es muy corta. En el caso de cuencas urbanas vale decir que esta limitación, si se quiere, no es de mayor consideración, pues por lo general
vamos a estar hablando de lluvias de pequeña duración, 5, 10, 30 minutos para los efectos del diseño. Por otro lado, él supone que la lluvia es uniforme en toda el área de la cuenca en estudio, lo cual es parcialmente válido si la extensión de esta es muy pequeña. Esto también es el caso de las cuencas urbanas, en donde rara vez se exceden extensiones de terreno superiores a las 50 hectáreas. Es decir, estamos ante cuencas, si se quiere, pequeñas para los efectos del estudio hidrológico. Él asume que la escorrentía es directamente proporcional a la precipitación. Algo así como que si se duplica la precipitación, la escorrentía o caudal resultante se va a duplicar también. En la realidad, esto no es cierto del todo, pues la escorrentía depende también de muchos otros factores. Por ejemplo, las precipitaciones antecedentes y las condiciones de humedad del suelo antes de la ocurrencia de la lluvia, entre otros factores. El método racional ignora los efectos de almacenamiento o retención temporal del agua escurrida en la superficie, en los cauces naturales o artificiales, conductos y otros elementos. Por otro lado, asume que el periodo de retorno de la precipitación y el de la escorrentía son los mismos, lo que solo sería cierto en áreas impermeables, en donde las condiciones de humedad antecedente del suelo, por ejemplo, no van a influir de forma significativa en la escorrentía superficial resultante. Nota, aunque ya lo he resaltado, que las últimas tres limitaciones, si bien son un problema en el caso de cuencas rurales, cuencas que no han sido intervenidas, no lo son tanto en cuencas urbanas, en los que los factores como la humedad antecedente del suelo no son críticos en el análisis, pues la mayor parte del área está impermeabilizada por efecto de la misma urbanización de los terrenos, la construcción de pavimentos, la construcción de viviendas. Y vale decir que pese a todas estas limitaciones, el método racional se usa prácticamente en todos los proyectos de drenaje vial, urbano o agrícola, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta que producirá resultados aceptables en áreas pequeñas con alto porcentaje de impermeabilidad. De hecho, es recomendable que su uso se limite a cuencas con extensiones inferiores a las 200 hectáreas. En las siguientes lecciones vamos a estudiar con mayor detalle la forma de determinar cada uno de los componentes de esta fórmula racional para poder usarla así en nuestros diseños de drenaje urbano.